las raíces cristianas de España, por la vida y el bien común. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac. Información sin ataduras, opinión sin complejos. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Mi existencia, aunque grotesca e incomprensible para ti, salva vidas. Tú no quieres la verdad porque en zonas de tu interior de las que no charlas con los amiguetes, me quieres en ese muro, me necesitas en ese muro. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. Tú las usas como gag. Y no tengo ni el tiempo, ni las más mínimas ganas de explicarme ante un hombre que se levanta y se acuesta bajo la manta de la libertad que yo le proporciono y después cuestiona el modo en que la proporciono. Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo a qué creas tú que tienes derecho. Tienes ese lujo. Tienes el lujo de no saber lo que yo sé. Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García Isaac. Estamos en la boca del lobo. Estamos en Informa Radio. Estamos ya miércoles 17 de septiembre. Ya les recuerdo yo que yo este sábado, mañana ya estoy fuera, estaré en Gran Canarias, en las islas de Gran Canaria, con Fernando Paz, dando una charla sobre hispanidad en la España actual, en un mundo globalizado, la importancia que tiene y sobre todo desde un punto de vista de quiénes son los enemigos de la hispanidad, qué futuro tiene y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Todo esto por cortesía de la Fundación ASPA, de nuestro amigo Javier López. Bueno, estaremos con ellos en Canarias y ya saben que aquí estamos en Madrid y les hablo a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero, desde esta redacción de noticias Antonio Herrero, y que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12, con información, con tertulia, con mucho análisis, con mucho entretenimiento también. Es verdad que la política española no está para entretener mucho. Estamos viviendo una situación muy complicada y todavía estamos con los ecos de lo que ha sucedido con el asesinato de Charlie Kirk. Que justo hace una semana, ¿no? Fue el martes pasado por la noche, nos enteramos el miércoles, hoy hace una semana de aquel crimen espantoso de este joven de 31 años. Yo escribí un artículo de opinión que está plenamente vigente y sobre todo lo que quería decir es, vamos a ver, ¿cómo explicarlo? Que tenemos que tener mucho cuidado. Que estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de gente muy corrupta y yo quería llamar la atención para en un momento dado. Luego, a partir de las 7:30 les voy a hablar de Zapatero, de Venezuela, de todo eso. Pero también les voy a hablar de las declaraciones de Nacho Cano. Es que la actualidad, yo voy escribiendo artículos y la actualidad manda. Y al final hay cuestiones que no quiero que se me pasen por alto, pero una de ellas es el asunto de Nacho Cano y las declaraciones que hizo el hormiguero. Y yo lo hilo también, ese asunto,
con Nacho Cano, que decía que tenía un dinero en Suiza. Esto ya lo dijo en su momento Luis Olarra, ustedes se acuerdan. Un dinero en Suiza, pues aquí le pasaba algo. Lo mismo que dijo Luis Olarra. Luego Luis Olarra, si no me equivoco, murió de un cáncer. Pero la organización terrorista ETA no consiguió expulsarle de su tierra. Bueno, conviene recordar de vez en cuando la diáspora vasca. Más de 2.000 vascos fueron obligados a abandonar su territorio y la mayoría de ellos nunca han regresado. No han regresado porque era un ambiente irrespirable, además de que te jugabas la vida. De hecho, algunos fueron asesinados. Muchos de estos vascos que tuvieron que huir de su tierra porque les iban a asesinar con la desprotección del Ministerio del Interior, es la familia Osa, ¿no? Y digo esto porque asesinaron a su primo y ellos tuvieron que dejar las provincias vascas, ¿no? Y refugiarse, entre comillas, en Canarias. Primero la Costa del Sol y de a Canarias. Pero el dueño del asador Guadalmina, el fundador, no José Eugenio, es el padre de José Eugenio, creo que se llama igual, también fue obligado a abandonar su tierra por miedo a ser asesinado en San Sebastián, ¿no? Y tantos y tantos. Bueno, Luis Olarra se quedó con una serie de dinero siempre lo dijo él, Bodega Olarra, ustedes se acordarán, y dijo que si algo le pasaba, él tenía contratados unos sicarios para que le vengaran. Nacho Cano ha dicho, por si le pasa algo. Pero es que la tercera mujer de José Luis Ábalos dijo algo parecido en la entrevista. Que no cogía el coche porque le habían dicho que algo la podía suceder. Yo digo que estamos una banda de malhechores, y luego hemos tenido lo que le ha sucedido a Charlie Kirk y luego la repercusión que está teniendo en España. En la repercusión de España, yo me dan ganas de deportar. Me dan ganas de deportar o de liarme a manotazos con la mano abierta, filosóficamente hablando, o metafóricamente hablando. De verdad, lo digo con cariño, pero dan mucho asco estos sinvergüenzas, estos corruptos. ¿Dónde estamos llegando? ¿Qué es lo que han conseguido? Y cómo están tratando este crimen del ultracatólico, del ultra seguidor de Donald Trump, y con eso justifican su asesinato. Uno, ya estamos acostumbrados, pero si uno lee entre líneas, se está dando cuenta que están cosificando al ya desaparecido, al asesinado, a la víctima, Charlie Kirk. Esto lo hacía mucho ETA en las provincias vascas, pero lo ha hecho siempre la izquierda en general. No hay que olvidar que ¿por qué se lleva también los herederos de ETA con el Partido Socialista? Porque les une mucho no solo su odio a España, sino también su totalitaria y maldita ideología, que vengo diciendo desde hace tiempo que hay que exterminar. Hay que exterminar esa ideología maldita. Hablo de ideologías, que no de personas, porque considero que esa ideología ha perjudicado mucho en los últimos 50, 60 años a este país. Ya lo perjudicó hace 90 años, ¿no? Esta ideología maldita que provocó una guerra civil. No sé cómo no hemos aprendido. Quizás porque no había batalla cultural. Cuando usted le hablen de tensión es lo que genera la izquierda. Ellos están continuamente tensionando. Bueno, les voy a hablar de eso y ya saben que como cada mañana comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica que debe conducirnos directamente hasta las 12, con entretenimiento, con opinión, con información, con tertulia y, por qué no decirlo, mucho análisis. Hoy en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, hoy miércoles, pues vamos a tener a la buena Alicia Bódalo, como no, a nuestro sindicalista de cabecera, a Jorge Garrido, que ha estado de vacaciones y ya se le han terminado, bueno, él se fue tarde, es un trabajador, ya había vuelto aquí con su espacio de los jueves, Perspectiva Sindicalista, pero no había venido a la tertulia de La Boca del Lobo. Así que Alicia Bódalo, Jorge Garrido y Jesús Muñoz, más razón que un santo. Esperemos que Jesús pueda venir. Yo cuento, me hace ilusión que venga Jesús. El otro día me recordaba Jesús, el mismo día del asesinato, que recordábamos, el asesinato de Charlie Kirk era el miércoles por la noche, y el jueves en la tertulia de La Boca del Lobo nos hacíamos eco el 12 de septiembre. Claro, han pasado esos días, casi una semana, pero ese día me recordaba que el pasado 11 de septiembre, se cumplían 12 años, fíjense cómo tengo la cabeza, de la entrada de unos patriotas en Blanquerna. Y me recordaba Jesús como algunos de los que estuvieron ahí
pasaron pena de prisión y algunos han cumplido más penas, para empezar, que los golpistas catalanes, y que han sido indultados, y que algún miembro de ETA que nunca fue juzgado. Buena reflexión la que me hizo Jesús Muñoz, y también desde aquí, por si no lo dije en ese momento, gloria a esos valientes que entraron en esa librería blanquerna. Entrar en una librería al grito de Cataluña, Pujol nos engaña, Cataluña es España, o en ese momento no era lo de Pujol, pero decían Cataluña es España, y resulta que tenían razón. Años después hubo una intentona golpista en el 1 de octubre de 2017. Manda huevo, y bueno, pues los que denunciaron aquello son los que estuvieron en prisión, y los que intentaron dar el golpe de Estado son los que pactan en Suiza con Santos Cerdán, con Illa o con José Luis Rodríguez Zapatero. Un José Luis Rodríguez Zapatero que, como les estoy contando, su panorama judicial a raíz de la justicia norteamericana, de la DEA y sobre todo de esas confesiones que está haciendo el Pollo Carvajal, le va a dejar en una situación muy, muy, pero que muy delicada. Ojalá lleguemos a verlo en prisión. Ojalá veamos a esta gente entre rejas. El daño que nos hicieron. El gobierno de Sánchez, bajo sospecha, porque pudo haber hecho negocio con la pandemia, sobre todo la gente más allegada. Bueno, ya les hablaré luego de lo de Santos Cerdán, ya lo saben. Luego a partir de las 7:30 nos ponemos al día de todo. También hemos visto, y no conviene olvidarlo, lo de los 150.000 euros al fiscal general del Estado. Vaya escándalo, y los feladores mediáticos todavía salen defendiéndolo. Bueno, y luego la movida sigue coleando. Hoy habrá una nueva sesión de control del gobierno, si no me equivoco, hoy miércoles, y sigue coleando ese enfado de Puigdemont con Yolanda Díaz y su llamada a la cúpula del PSOE. Lo contábamos aquí, vaya mosqueo tiene el sinvergüenza, el huido de la justicia, Puigdemont, con Yolanda Díaz. Yo la verdad es que estoy disfrutando. Hombre, Miriam Nogueras es una mamarracha y una pedrada de muchísimo cuidado. Es una mamarracha, una niña bien de la burguesía catalana, que ahora va como de radical. Claro, está muy molesto porque les han llamado ultraderecha y tal, y no sé qué. No sé por qué, no sé usted, pero yo tengo esa sensación, esa leve sensación, de que tanto el Partido de los Negocios Vascos como Junts, ojo, esto no les hace más honorable, a lo mejor intentan dejar caer al régimen sanchista, porque hay tantas evidencias de corrupción que empiezan a estar incluso preocupados, pero por salvar ellos su culo de cara a su electorado. Yo creo que, ojo, la semana pasada conocíamos que decían que Vox, no sé si tanto, pero sí, las intenciones de voto ahí está, que era la primera fuerza en Comunidad Valenciana y en Andalucía. Manda pelota en Andalucía. Y esto está preocupando mucho a esto. Hablando el otro día también con Fernando Paz, que si Dios quiere mañana le tenemos aquí también con nosotros, él me comentaba también una cosa, que estábamos de acuerdo, que, bueno, aunque con esta izquierda, ¿dónde va a ir? Que claro, faltan 2 años de legislatura, poco menos de 2 años, ¿no? Serían julio, fueron el 23 de julio del 23, pues serían no, faltan 2 años a partir de ahora, claro, efectivamente, han pasado 2 años, faltan 2 años, serían en julio del 2027, ¿no? Pero claro, la izquierda o deja caer a Sánchez, o qué van a presentarse como Hacendado, la marca blanca de Mercadona, qué es lo que son. Me refiero tanto a Sumar como Podemos, que es un auténtico desastre. Sobre todo, cómo está Podemos. Bueno, lo de Sumar, que es una analfabeta funcional, pero cómo está lo de eso por Sumar. Pero lo de Podemos, después de que este mamarracho de Pablo Iglesias ha decidido llevar a sus niños, que tiene todo el derecho, si le hubiera dicho lo que había dicho con anterioridad sobre la escuela pública y cómo odiaba a los colegios privados, y ahora lleva a sus hijos a un colegio privado. Es algo descomunal. Pero algo va a pasar, se va a mover. Pero ojo, que a lo mejor a la izquierda le pilla con el pie cambiado. Yo noto movimientos en todos los partidos. En Vox están también reforzándose. Yo creo que están también configurándose ante un posible escenario de un adelanto electoral. Pero yo creo que como pronto, en marzo, abril, mayo, igual se convocan elecciones. Ojo, igual antes.
es una suposición, no tengo ninguna información, pero todo hace apuntar que, claro, tanto al PNV como a Junts las cosas empiezan a no funcionar con un electorado que ellos mismos se han radicalizado. Y claro, un elector radicalizado en el separatismo catalán, la derecha burguesa tiene dos opciones, o votar al PP o votar a la izquierda republicana. Pero los de la izquierda republicana tienen sus votos y eso le empieza a preocupar a Junts. Pero es que por otro lado el Partido de los Negocios Vascos empieza también a verse muy jodido, pues el lastre de estar apoyando continuamente en infusoras a Pedro Sánchez con su desastrosa gestión económica. Uno escucha las palabras del presidente del PNV e insinúan, es verdad que estos se insinúan para seguir sacando tajada al Estado español, pero igual nos llevamos alguna que otra sorpresa. Yo decía que Puigdemont entró en cólera después del trato que dio Yolanda Díaz, le dedicó cohetes a Nogueras por la reducción de la jornada laboral. Se puso a fumar en pipa en ese tensísimo debate sobre esa reducción de la jornada laboral y la propuesta del gobierno para bajar pues media horita a la semana de 37,5, de 38, de 40 horas semanales a 37,5. Y se topó con el rechazo inesperado, entre comillas, del que hasta el momento era un socio al que van a hacer la pelota, y van a verle a Suiza, van a verle a... Lo de verle a Suiza, yo saben ustedes que siempre he sospechado porque abrían cuentas allí donde guardar dinero. No es la primera vez que militantes y altos dirigentes del PSOE, sobre todo el PSOE Navarro, abrían cuentas en Suiza. Ustedes se acuerdan, esto lo cuento en el libro de la historia criminal del PSOE. Ahora la segunda parte, que si Dios quiere verá la luz dentro de poco, va a ser demoledor. Pero bueno, claro, Yolanda Díaz igual se pasó de frenada, el PSOE... a estos victimistas que se autovictimizan tampoco les hace falta mucho. En cuanto les han pintado un poquito la cara a Yolanda Díaz con una serie de mamarrachadas, los otros van de ofendiditos. Total, que está muy, muy mosqueada, Puigdemont después de cómo Yolanda Díaz trató a Miriam Nogueras. Bueno, esto es lo que hay. Y claro, muy mosqueado, muy, muy mosqueado. Y veremos qué es lo que pasa, porque yo les digo que tengo la sensación de que esto se está poniendo feo para el gobierno. Pero no porque lo hagan para salvar España, lo hacen para salvar sus propios partidos. Y ya veremos el Partido Popular si vuelve a intentar un acercamiento con Junts y el PNV. Ojo, con esos acercamientos creo que los números seguirán sin darle. El Partido Popular va a hacer todo lo posible para no gobernar con Vox. Eso también se lo adelanto yo. No hace falta ser Einstein, que no lo soy, indudablemente. Eso también lo saben ustedes. Y van a intentar reeditar la coalición que hay en Europa, en donde manda el Partido Popular Europeo con el apoyo de los socialistas europeos, y en España se invertirían los papeles, sobre todo si el PSOE tiene un estrepitoso fracaso que dejaría fuera a Sánchez. Sería lo normal, aunque con Sánchez no se sabe. Yo les contaba también el otro día cómo, por ejemplo, un Lehendakari, cuando ha sido el Lehendakari en las provincias vascas, después se retira de la política. No, este está de portavoz, me refiero a Patxi López, porque son unos miserables. Este está de portavoz, pero es que se nos olvida que fue el Lehendakari. Un ministro, cuando deja de ser ministro, deja la política. Y un secretario general del partido, cuando fracasa, lo normal es que se vaya. Se fue a Rajoy, se fue Felipe, después de intentar dejar ahí el partido atado, que le salió aquello como el culo con Joaquín Almunia. Eso también lo cuento en el libro, en la segunda parte, y lo hizo el miserable de Zapatero. Bueno, deja la política, pero para estar bajo la égida del partido, siendo el grandísimo emperador del Partido Popular, que no se lleven ustedes del Partido Popular, del Partido Socialista, que es el que manda hoy la larga sombra de Zapatero, que como les he dicho antes, veremos cómo acaba. Pero con Sánchez lo normal es que si tiene una derrota estrepitosa, dejara esto. No lo tengo yo tan claro. Bueno, hablaremos de economía, será con nuestro amigo José Luis Barceló y sumundofinanciero.com. José Luis, que presenta y dirige la noche de estado de alarma, aquí todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10:30 de la noche. De deportes, con el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tate Barceló, pues toda la redacción de esta casa, desde la perla del Caribe, que es Alex Casares, pasando por esa roca venezolana que es Rafael Escalona, como no, Dundún, Gonzalo Pinilla, tenemos a Alfonso Bernal en redes, Javier en redes también, Javier Marín
en la dirección comercial, a nuestro reportero Vito Quiles, todo el tema de colaboradores que nos apoyan. Hay que descargarse la aplicación de edatv.news, todo lo que yo aquí les cuento está en edatv.news, todos mis artículos de opinión también, mis editoriales. Bueno, y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, nuestro informativo, nuestra caja de Pandora, y sin olvidarnos Cristina, y nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía, siempre Cristina Sol a la última en la información. Y cómo no, nuestro informativo y nuestra caja de Pandora también con Cristina Sol, como les he dicho, pero no nos olvidamos de quién está en la dirección técnica, quién, la inimitable Cecilia Jara y todo su equipo, Eduardo Vital Jr. y David López. Y tampoco nos olvidamos del equipo de producción, con Mercedes de Verata a la cabeza, una de las personas que junto con Carmen Domínguez son las columnas jónicas, Mercedes, las columnas jónicas que soportan la carga de este medio de comunicación. Y a partir de las 10:30, hoy los toros de nuestra historia. Ayer tuvimos la tienta, hoy los toros de nuestra historia con el bueno, el singular también. Aquí mucha gente singular, es buena, es inimitable. Bueno, Juan Salazar no necesita presentación. Los toros de nuestra historia, igual que ustedes no necesitan saber de toros, ni te tienen ni siquiera que gustar para seguir a Juan Salazar. Es entretenido y lo que cuenta, a mí es que me encanta escuchar a Juan Salazar. Tengo debilidad, ustedes lo saben. Miren ustedes, yo quería hacer hincapié, de esto han pasado también, sucedió la semana pasada, pero quería hablarles también de lo de Nacho Cano, porque ha sido perseguido por defender la hispanidad. Miren, lo de Nacho Cano no es un caso aislado, sino un ejemplo más de esa brutal persecución que sufren aquellos que no comulgan con el dogma oficial del socialismo y del sanchismo. En el programa El Hormiguero de Pablo Motos, Nacho Cano volvió a hablar, claro, la semana pasada, y lo hizo con la sinceridad y la contundencia de quien no tiene nada que esconder y mucho que contar. Denunció sin tapujos la persecución política y mediática de la que ha sido víctima por el simple hecho de haber levantado un proyecto cultural que reivindica la grandeza de España y la hispanidad. El caso es que se intentó fabricar contra él un supuesto tráfico de personas relacionados con los becarios de ese musical de tanto éxito que yo recomiendo, que es Malinche. Y no fue más que una operación política orquestada para destruir su prestigio y mandar un mensaje claro a todo aquel que se atreva a ensalzar la conquista, el mestizaje y el legado de la hispanidad. Y sobre todo un aviso de que se le va a aplicar la maquinaria represiva del Estado que controla el Partido Socialista. El de Nacho al que se acusa a Nacho Cano es una cosa tan gravísima para el PSOE y sus socios, que es amar a España. El musical Malinche no es solo un espectáculo, es una declaración de principios. Cano defendió con firmeza la conquista de México, no como supuesta invasión genocida, como pretende la izquierda acomplejada y los indigenistas de salón, sino como el mayor proceso de mestizaje cultural de la historia universal y como una liberación de los oprimidos, que eso fue lo que significó la conquista de lo que ahora conocemos como México. Antes ya saben ustedes que no era así. Una epopeya que nos une a millones de personas a ambos lados del Atlántico. Ese es el verdadero pecado de Nacho Cano, no haberse doblegado al relato de la culpa y de la leyenda negra que tanto gusta a la izquierda y a su maquinaria cultural. Prefieren reescribir la historia, denigrar nuestro pasado y desarmar moralmente a España. Y para ello necesitan un escarmiento, alguien a quien convertir en ejemplo. Ese alguien fue Nacho Cano. Nacho Cano, que ha sufrido una cacería política y mediática. Y es que durante la entrevista con Pablo Motos, Cano dejó titulares demoledores, lo ya comentado sobre el dinero en Suiza, pues algo le pasaba. Y habló de cómo la policía y el poder político intervinieron para tratar de incriminarle en un caso absurdo de tráfico de personas, cuando lo único que había eran jóvenes becarios participando en un proyecto cultural de primerísimo nivel. Una acusación que se desmoronó como un castillo de naipes, pero que sirvió para machacar su nombre durante semanas en los medios afines al sanchismo, al poder y al PSOE. Ese PSOE y todos sus satélites mediáticos que no dudaron en arrojar sobre Cano
toneladas de difamación. Y se trataba de destrozar no solo al artista, sino al símbolo que representa. Un creador que defiende a España, que reivindica el mestizaje y que no se somete al pensamiento único. Nacho Cano, que fue protagonista también de la movida madrileña, que tanto gustaba al PSOE, pero que tanta manía le han cogido. Ustedes se acuerdan de Mecano, ese grupo pop de los hermanos Cano y Ana Torroja. Nacho Cano fue un símbolo y es de resistencia cultural en la actualidad. Que Nacho Cano hable sin miedo en televisión, que denuncie persecución sufrida y que se mantenga firme en la defensa de la hispanidad, es una bofetada pues, en la cara a la izquierda y al sanchismo. El mismo régimen que persigue a periodistas libres, que acosa a jueces independientes y que manipula la opinión pública, también ha intentado acabar con la trayectoria de uno de los artistas más brillantes que ha dado nuestro país. Su caso demuestra que en la España del PSOE defender a España es motivo de sospecha y que aquellos que se atreven a reivindicar nuestro pasado glorioso son señalados como herejes. Pero también demuestra que todavía quedan hombres libres como Nacho Cano dispuestos a no dejarse amedrentar. Nacho Cano no solo habló en El Hormiguero, dio una lección de dignidad. Y la dio porque denunció la persecución de la que ha sido víctima y puso de manifiesto la podredumbre de un sistema político que castiga al disidente y premia al servil. Y lo hizo, además, defendiendo lo que tantos pretenden ocultar, que la conquista de la que luego se conocería como México fue un hito civilizatorio, que la hispanidad es un orgullo y que España tiene un legado del que debemos estar muy orgullosos. Nacho Cano no necesita defensa porque se ha defendido solo. Se ha defendido solo con su palabra, con su arte y con su valentía. Pero sí necesita que muchos levantemos la voz con él, porque hoy es Nacho Cano, pero ustedes mejor que nadie saben que mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Saben que les habla Javier García Isaac, que estamos en La Boca del Lobo. Estamos en un programa que no es apto ni para natilleros, ni bizcochables, ni almibarados. En un programa que, como siempre les digo, sí es apto para todas las edades. Ustedes se habrán dado cuenta que he modulado o moderado mi lenguaje, que no para todos los públicos. Los natilleros, bizcochables o almibarados, mejor que se abstengan, los blanditos, aquellos. Este programa genera adicción, yo se lo aviso, y hay que irlo tomando a pequeñas dosis. Un programa que, como siempre les digo, comienza ni más ni menos que justamente en este momento.